en el neoliberalismo en México. El surgimiento y protagonismo de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán en la lucha contra los caballeros templarios ha colocado de nueva cuenta en el centro de la agenda política nacional el problema de la incapacidad del gobierno federal y el fracaso de sus estrategias en el combate del crimen organizado. El actual gobierno de Enrique Peña Nieto no ha aprendido la lección de la trágica, sangrienta y fracasada estrategia de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico. Más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos y la proliferación y expansión de los cárteles del crimen organizado en el sexenio sangriento de Calderón no han servido para entender que la violencia no es opción para enfrentar y acabar con la violencia de las mafias. Hoy las mafias no solo controlan la siembra y tráfico de estupefacientes, sino que controlan grandes territorios de la geografía nacional, estableciendo gobiernos paralelos, extorsionando a toda la actividad económica e imponiendo sus propias reglas sobre la población, incluyendo sistemas de mediación y justicia, entre comillas, en conflictos de diverso orden, por ejemplo, problemas de carácter laboral e incluso problemas de violencia intrafamiliar. El control mafioso de vastos territorios se ha afincado en diversas ciudades del país, pero sobre todo en el campo mexicano. Así, las mafias cobran a los campesinos y productores agropecuarios por sembrar, por comercializar sus cosechas, por transportarlas, por procesarlas, por almacenarlas. Toda la cadena de producción, consumo agroalimentaria está sujeta a la extorsión mafiosa. Cobran incluso también a los migrantes que retornan a sus poblados. De por sí, la actividad agropecuaria enfrenta un gran número de condiciones adversas e incertidumbre, catástrofes climatológicas, plagas, enfermedades, intermediarismo, precios bajos, malos caminos, falta de infraestructura de almacenamiento, falta de créditos, etc. Si a esto sumamos ahora la extorsión sistemática y generalizada del crimen organizado, los costos se encarecen, la rentabilidad se desploma y los productores reducen sus inversiones y proyectos de crecimiento, productividad y valor agregado. Con el crimen organizado el campo está mal y de malas. Y el gobierno actual repite la estrategia fallida del calderonato sin entender que el crimen organizado ha llenado el vacío dejado por el gobierno federal en el campo en los últimos 30 años. En efecto, con la imposición del neoliberalismo en México a partir de 1982, se consideró que el campo, la producción alimentaria y los campesinos y campesinas ya no eran importantes para el proyecto nacional de desarrollo y que su lugar sería ocupado por una minoría de grandes agricultores tecnificados y capitalizados para producir productos de exportación y también serían sustituidos por las importaciones de granos y de otros alimentos básicos provenientes de Estados Unidos y Canadá. Es en este contexto que en 1992 Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional para favorecer la privatización del ejido y la compraventa de tierras en manos campesinas e indígenas. Y también se privatizaron, desincorporaron y desaparecieron decenas de instituciones públicas responsables del fomento productivo en el campo y como acta de defunción se negoció y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, incluyendo un capítulo agropecuario que representó, como dijimos, la sentencia de muerte para la gran mayoría de los campesinos y para la producción interna de alimentos. El gobierno federal abandonó el campo y ese vacío ha sido ocupado por el crimen organizado. Los vacíos se llenan. El gobierno federal del PRI y del PAN se ha propuesto expulsar campesinos, exterminar campesinos y en cambio favorecer la llegada de narcos al campo. La proliferación del crimen organizado y su control territorial creciente ha sido la otra cara del neoliberalismo en el campo. El Telecán sacó campesinos y metió narcos al campo. El Telecán desestimuló la producción de alimentos básicos y promovió el cultivo de estupefacientes. El Telecán descapitalizó a los campesinos, obligándolos al desempleo y la migración e impulsó el empleo como sicarios de decenas de miles de jóvenes sin opciones de trabajo digno y acceso a la educación. Los gobiernos federales, desde Miguel de la Madrid hasta ahora, han dado la espalda al campo y a los campesinos y campesinas y los han dejado a su suerte. El Telecán
Telecán ha despreciado a los campesinos, los ha excluido. Y en esta espiral de violencia, muerte, violación de derechos humanos, sabemos que continuará a menos que cambie la política de abandono del campo y de guerra, de violencia contra el crimen organizado. Se requiere, en realidad, poner fin a la guerra de 30 años contra los campesinos y nuestra soberanía alimentaria y realizar un cambio de fondo en la estrategia contra el crimen organizado. Se requiere reconocer al campo y a los campesinos y campesinas como parte indispensable de un desarrollo con paz y con justicia. Se requiere que la política hacia el campo sea determinada por los mexicanos y para los mexicanos y no desde el exterior por las grandes corporaciones agroalimentarias, financieras y energéticas. Necesitamos soberanía alimentaria y que el gobierno recupere su papel de rectoría en la promoción y regulación del desarrollo. Se requiere renegociar el Tratado de Libre Comercio que nos permita lograr la autosuficiencia alimentaria con campesinos, con sustentabilidad, sin transgénicos y sin monopolios, y que tengamos derecho a regular el comercio exterior de productos alimentarios, a establecer reservas públicas de alimentos y a regular las prácticas anticompetitivas. Se requiere un fomento prioritario para los pequeños y medianos productores, que son los que nos permitirían alcanzar la autosuficiencia alimentaria al tiempo que cuidan los territorios rurales y permiten preservar la biodiversidad y las culturas campesinas, indígenas y agrícolas tan relevantes de este país. Se requiere dar perspectiva de ingreso y educación dignas para jóvenes y mujeres del campo y que permitan de esta manera recomponer el tejido social a escala familiar y comunitario. Y es algo fundamental, se requiere el respeto a la tierra, territorios y recursos de comunidades campesinas e indígenas y que éstas sean aprovechados estos recursos en forma organizada y sustentable por las propias comunidades y no en forma depredadora por empresas y corporaciones mexicanas y transnacionales. Claro que también es importante acabar con la corrupción generalizada que impera en los tres niveles de gobierno, así como con la impunidad y corrupción en el sistema de justicia. Acabar con el neoliberalismo en el campo es contribuir en serio y en forma duradera a combatir el crimen organizado y la violencia en México. Urge antes de que sea demasiado tarde.